La salud es un tema que para muchos es primordial y constantemente se realizan chequeos médicos para saber cómo cuidarla y protegerla, pero también para una cantidad de gente la salud es un tema que pasa a un segundo plano y consultan única y exclusivamente cuando ya es imposible hacer algo. ¿Usted cómo actúa ante esta situación? También, muchos han oído mencionar el virus del VIH, el virus de la insuficiencia humana, que ataca el sistema inmunológico de las personas, destruyendo todas las partículas de defensa que usted tiene en su cuerpo. Pero usted sabe cómo se transmite y cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. Hoy en el set de Punto de Análisis nos acompaña la enfermera de salud pública Tatiana Berrío y la médico Luisa Ortiz. Con ellas estaremos entonces hablando un poco acerca de cuáles son todas esas actividades que está haciendo el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en el municipio de Guarne para crear una cultura de prevención en el municipio. Hola, soy Esteban Sánchez y les doy la bienvenida a su programa Punto de Análisis, el programa que comparte con ustedes temas y debates de actualidad para toda la comunidad. Empecemos entonces hablando un poquito acerca de lo que es el VIH o el virus de la insuficiencia humana. Tatiana. Bueno, el VIH o virus de inmunodeficiencia humana es un virus que llega al organismo del ser humano y es capaz de enfermarlo hasta el punto de llegar a ser un SIDA, lo que normalmente conocemos como el SIDA. Yo creo que la doctora nos puede hablar un poquito acerca de lo que es el virus como tal, como para que la comunidad sepa un poquito qué es el virus. Bueno, entonces a grandes rasgos y pues como para no meternos en algo tan técnico, se define pues como el VIH, el virus pues de la inmunodeficiencia humana, que va a atacar y a destruir las células del sistema inmune, que son las células que nos defienden de las infecciones, o sea, que hacen que las personas que son portadoras de este virus sean más propensas a sufrir infecciones. Quiero entonces que en este momento le explicamos a todos nuestros televidentes y que me expliquen a mí también cuál es la diferencia que hay entre VIH y SIDA. El VIH, como ya les había dicho, es el virus, Sí. ¿cierto? Es el que va a destruir las células. Y el SIDA es la enfermedad, o sea que se habla de SIDA ya cuando la enfermedad está establecida. Entonces, el VIH va a causar el SIDA, que es la enfermedad. Pero cuando una persona tiene o consulta o se descubre entonces que tiene VIH, puede haber un tratamiento, puede haber algo que se puede hacer desde el punto de vista médico para pararlo y para que no se convierta en un SIDA. Sí, se habla pues de varios estadios de la enfermedad, se dice seropositivo y bueno, otras cositas pues que no vamos a entrar pues en ese tema. Y se habla también de unos medicamentos que reducen la virulencia o la capacidad del virus de producir esa destrucción de las células. Entonces, desde el primer momento en que se descubre que la persona es portadora de VIH, puede tener tratamiento antes de desarrollar el SIDA. Y con ese tratamiento puede que una persona reste y no tenga SIDA, o sea, que se cure totalmente. No hay una cura, ¿cierto? Para el SIDA no hay una cura, pero se puede mitigar la progresión de la enfermedad. Entonces, con esos tratamientos que ustedes nos están explicando, que hagan que el paciente portador de VIH, como tú lo dijiste, tenga una mejor calidad de vida. Sí, claro, pues en este momento no es como antes, pues que el SIDA o el VIH pues estaba muy estigmatizado, las personas pues se alejaban mucho, se decía que era exclusivamente pues como de una parte de la población. Ahora pues ya pues hay más métodos de inclusión a esas personas, los medicamentos han mostrado pues que sirven pues como para mitigar los efectos de la enfermedad, ¿cierto? Claro, así pues que esto es una enfermedad muy incierta, un día vos vas a amanecer bien, al otro día vas a amanecer mal, pero desde que se tome la medicación pues como lo prescribe el médico, se puede garantizar pues una calidad de vida pues muy buena. Muchas personas tienen estigmatizadas a las personas portadoras del VIH y el SIDA. Dicen entonces que si comparten objetos, algún tipo de comida o algún contacto, entonces se van a infectar de este virus. Pero entonces quiero que ustedes le expliquen la verdad a los televidentes de Punto de Análisis de cómo se transmite este virus. Pues este virus se transmite básicamente por el contacto de secreciones, pues ya sea pues vaginales o pues por la erección en el hombre o por contacto con la sangre. Sí.
ya sea porque una persona pues del sector de la salud se chuse o chuse a una persona pues que tenga el SIDA y se transmita pues de persona a persona por ese medio, o porque al tener una relación sexual pues se pongan en riesgo no utilizando el condón. También pues practicando el sexo oral también sin protección, y por ejemplo una persona con una herida que reciba sangre o secreciones de una persona con VIH, por esa herida también se le puede entrar el virus. No quiere decir pues que una persona que converse con una persona con VIH ya está en riesgo de infección, o que compartan la loza, o que se toquen. No, eso no va a afectar pues como la transmisión. Una persona del común y corriente, ¿cómo puede darse cuenta de cuáles son de pronto los primeros síntomas que puede tener o puede presentar un paciente con SIDA o VIH? Bueno, pues lo que pasa es que el VIH, cuando se tiene contacto, el ser humano tiene contacto con el VIH, el virus realmente se puede llegar a ver después de 3 meses del contacto. Esto quiere decir que hay una persona que puede tener el virus, ¿cierto? Pero digamos, hoy se contagia, ¿cierto? Sí. Pero hasta los 3 meses no empieza a verse, pero ya en pruebas sanguíneas. En síntomas como tal, tiene que ser que ya no sea solo que tenga el virus como tal, sino que ya tenga el SIDA, ¿cierto? Entonces hay síntomas, lo principal es que como lo que hace es bajar las defensas, entonces pueden dar muchas infecciones a la vez. Entonces gripas a repetición, o debilidad, cansancio, dolor muscular, pérdida de peso, caída del cabello, pues pueden pasar muchas cosas porque lo primero que hace es atacar el virus, lo primero que hace es atacar las defensas del cuerpo. Eso quiere decir que entonces digámoslo así, nuestro ejército que nos protege contra enfermedades pues va a estar débil, ¿cierto? Sí. Entonces como no tenemos ejército que nos proteja, pues obviamente todas las enfermedades nos pueden caer, toda clase de virus, normalmente son los virus, ¿cierto? Entonces lo que vemos normalmente, las gripas, varicela, pues en caso de estar inmunocomprometido y tener un contacto con alguien con varicela, y así hay muchos otros virus y enfermedades que se podrían transmitir muy fácil, y esas son como las primeras signos visibles que uno diría que puede llegar a tener VIH, ¿cierto? Hay otras enfermedades de salud pública que nos llevan también a pensar en que pueda ser un VIH, y se mandan pruebas sanguíneas cuando aparece un paciente con tuberculosis, por ejemplo. Entonces los pacientes con tuberculosis normalmente también se les hace seguimiento de VIH, porque como el VIH baja las defensas, entonces es posible que el contacto con el bacilo de la tuberculosis pues se contagie con mayor facilidad en estas personas. Una pareja que ninguno de los dos tenga VIH o SIDA, ¿es posible que el virus nazca de la relación sexual de los dos? Pues no, pero hay que tener en cuenta pues que es una cadena, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, pues es como dice pues la gente, que con la persona con la que yo me estoy acostando con el resto de personas con las que esa persona ha tenido una relación sexual, claro, ¿cierto? Y el VIH no es una enfermedad que uno reconozca, ¿cierto? Uno no puede decir, ve, esta persona tiene VIH o SIDA, o ¿cierto? Porque no hay como un fenotipo o una expresión corporal que uno reconozca, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, no porque yo esté segura que mi pareja tenga o no la tenga, sino que no sé con quién se haya acostado mi pareja para yo estar en la seguridad de, sí, lo voy a hacer sin protección, pues eso es una medida riesgosa. Pero entonces las totalidades son totalmente nulas cuando las dos parejas están seguras de que ninguno de los dos tiene SIDA. O sea, es imposible, se podría decir, que se desarrolle este tipo de virus. Tendría que ser por lo que dice ahora, lo está diciendo la doctora ahora, entonces sí, tuvo de pronto alguna lesión y tuvo contacto con fluidos con otra persona. Entonces yo tengo una herida en la mano, ¿cierto? Y porque alguien me hizo una curación en la herida y esa persona también no tenía protección, ¿cierto? No tenía guantes y también tenía cualquier lesión, y entonces estuve en contacto del fluido de la otra persona conmigo, ¿cierto? Entonces sería ya no un contacto sexual, sino las otras formas de contacto con las que se puede llegar a transmitir el virus. Sería de la única forma, pero por el contacto de dos personas sanas, pues no van a hacer el virus, pues como con una varita, no. Hablemos entonces de cuáles son esas conductas de riesgo que una persona contagiada puede entonces empezar a experimentar.
Bueno, entonces, primero, se habla pues que eso es una enfermedad sexual, ¿cierto?, de transmisión sexual. Entonces, pues una medida de riesgo es tener relaciones sexuales sin protección, ¿cierto?, teniendo en cuenta pues las características del condón, pues que sea un condón pues seguro, ¿cierto? La otra medida de riesgo es el personal de salud pues que no se protege o por algún error o alguna equivocación está pues en riesgo de padecer un accidente. Entonces o chuza al paciente y se contagia el paciente, o el paciente es portador y el personal al chuzarse o al sufrir un accidente puede pues presentar la enfermedad. Sí. La otra es las personas pues que utilizan las drogas pues a nivel venoso, que no tienen como la capacidad pues como de protegerse, entonces se pasan las agujas entre ellos, eso también es una medida de riesgo. Y lo que les hablaba ahorita, por ejemplo, la transfusión de componentes sanguíneos, pues por ejemplo se habla pues de que antes no se hacía pues las pruebas de VIH para las transfusiones, entonces se vio casos de personas que eran sanas, recibieron componentes sanguíneos de otras personas y por eso pues ya quedaron siendo pues seropositivas o con SIDA. En ese momento que tú hablas de transfusión de sangre y todo el tema entonces de la sangre, cuando una persona se va a hacer un examen de sangre, independientemente para lo que se lo manden, ahí pueden identificar que la persona tiene SIDA o VIH. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que no por hacerme un examen de sangre o por entrar a trabajar en alguna parte me deben exigir ese examen, no. Sí. El SIDA o el VIH pues no me hace pues que ya me tengan que excluir pues de los trabajos o de la vida diaria, ¿cierto? Entonces pues se habla de una manera u otra que es como ilegal exigirle a una persona que se haga VIH, pero que se haga el VIH pues como para prueba de selección pues para su trabajo. Claro. O de rutina, ¿cierto? Se le hace VIH exclusivamente a ¿quiénes? A las maternas, ¿cierto? A las maternas, ¿por qué? Porque pues eso es un riesgo en el embarazo y lo hacemos nosotros como tamizaje y seguimiento pues en la consulta. Pero es lo que decía Tatiana, los pacientes que empiezan pues como con esos síntomas inespecíficos de gripa, amigdalitis a repetición, que les salen ganglios, ahí en ese momento uno también piensa pues que se le podría hacer pues una prueba específica para el VIH, pero normal, así como una prueba de sangre sirve para detectar pues que le hagan a uno para anemia, para ese tipo de cosas, también en la misma prueba de sangre se puede detectar que tiene SIDA. Perdón, aquí hay algo muy importante como para que lo tengan en cuenta, y es que esta prueba al realizarse, todos los usuarios que quieran realizarse esta prueba tienen que firmar un consentimiento informado, ¿cierto? Entonces la doctora dice, por ejemplo, que a las maternas se les hace y es de seguimiento y es para mirar, obviamente, cómo va a ser el proceso de embarazo de esa mamá, sí. Pero hasta ellas tienen que firmar el consentimiento informado, ¿cierto? O sea, no se excluye ningún caso para firmar el consentimiento. Si, por ejemplo, la persona está inconsciente, igual un familiar debe de firmar el consentimiento informado, porque igual como es una enfermedad catastrófica, ¿cierto?, lo podríamos catalogar así, entonces es una enfermedad que debe de ser primero aceptación de la persona como tal, que quiera o no quiera saber el resultado de esa clase de exámenes. Podemos hablar entonces de edades o rangos de edades de las personas en donde sean más sensibles al contagio del VIH o el SIDA. Pues en la literatura se habla que está pues el rango de riesgo entre los 15 y los 40 años, ¿cierto? Pero eso es como independiente de cada persona. Se habla que las personas que tienen una vida sexual activa, la edad que tengan, ya se hacen pues una población pues de riesgo. Vulnerable. Una persona en condición sexual, homosexual, ¿tiene mayor riesgo de contraer entonces este virus? Pues se podría decir que sí, solo si tiene como una actividad que lo ponga en riesgo, por ejemplo, que no use el condón, sí. ¿Cierto? Independiente que sea homosexual o heterosexual o la práctica sexual que tenga, desde que no use el condón o no tenga prácticas seguras, ya tiene el riesgo pues establecido, independiente de lo que sea. Entonces no hay como un balance entre si a los hombres o a las mujeres les da más VIH, eso es sí, en cada persona. Eso no tiene pues como algo claro. Bueno, y cuando las mujeres tienen prácticas sexuales que son lesbianas, ellas ¿cómo pueden hacer como para protegerse? Pues porque una mujer no se puede poner condón. Sí, entonces pues se habla pues que las mujeres pues no están como propensas a esas cosas, porque sí. Pues es como por la penetración más que todo que se genera pues esta infección.
pero también como decíamos ahorita, entonces se puede pues producir por el contacto con alguna herida y alguna secreción de una persona infectada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las mujeres que tienen relaciones entre mujeres tienen que utilizan algún juguete sexual, ese juguete sexual queda con alguna secreción infectada, no se limpia, después se vuelve a utilizar y la mujer que lo utilizó, por ejemplo, tiene alguna laceración o alguna lesión a nivel interno en la vagina, está expuesta a que esa secreción que está en el juguete sexual la infecte a través de su herida, ¿cierto? Entonces es como tratar, pues, como de limpiar bien lo que se va a utilizar en la práctica sexual. Vemos, y ustedes entonces que están en constante contacto con la comunidad, ven que las relaciones sexuales en las personas y más que todo en los niños está despertando muy temprana edad. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones básicas que ustedes les pueden dar a la comunidad? Primeramente a los padres y después a los hijos y a las personas que nos estén viendo para el uso del condón, para el uso de las prácticas sexuales que sean aptas y que entonces eviten ese tipo de virus. Bueno, lo que dices es muy importante porque definitivamente la educación debe empezar por casa, por familia, ¿cierto? Entonces, lo principal en los padres es que estén en la crianza de sus hijos, porque muchos de estos jóvenes y adolescentes que empiezan relaciones sexuales a muy temprana edad lo hacen porque pues nunca tuvieron quien les informara acerca de nada, ¿cierto? Entonces, la recomendación para los padres es que estén en la crianza de sus hijos, que sepan qué es lo que los hijos están haciendo, ¿cierto? La otra cosa es no tratar con tapujos o con mitos y de pronto enredos la parte de la salud sexual y reproductiva, porque es muy importante. Entonces sería importante que los padres de familia hagan parte de ese proceso, que les enseñen qué es lo que pueden llegar a vivir cuando tengan una vida sexual y que además les muestren cuáles son las protecciones que pueden llegar a tener, ¿cierto? Como lo hemos dicho ya en diferentes momentos, el uso del condón, que es tan importante, por ejemplo, para transmisiones de virus como el VIH, ¿cierto? Que es el único método que nos va a evitar el contacto con el virus, porque no hay ningún otro método, ni diríamos que como los métodos de planificación, entonces me tomo una pastilla y ya con eso tengo para no enfermar. No, es el único método es usar el condón. La Administración Municipal y el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria del municipio de Guarne están haciendo actividades de prevención y creando cultura en los jóvenes para prevenir las infecciones y los virus, y también están trabajando sobre un punto importante que es el mes de agosto, que es el mes de la lactancia materna. Quisimos entonces estar presentes en alguno de estos momentos y esto fue lo que captamos. Se debe alimentar correctamente en una posición cómoda, en forma vertical al cuerpo o a los lados horizontal, en forma acostada, pero que el niño no quede completamente acostado, sino levemente inclinado. Se debe poner el bebé de frente completamente, la cara contra el seno, toda la cara del bebé estar en contacto con el seno, los pómulos y la cumbamba entrar en contacto con el seno y coger la aureola completa del pezón para realizar una adecuada lactancia. Se debe limpiar el pezón y la aureola antes y después de la alimentada, sobre todo después, porque los restos de leche materna que quedan dentro del pezón pueden ocasionar grietas, heridas y pueden sangrar, doler y molestar en la siguiente alimentada. Se recomienda realizar la alimentada, la lactancia en los 2 primeros meses, cada hora y media o cada 2 horas, dependiendo de la cantidad y de la calidad de la leche que tenga la mamá, y se debe hacer en un lugar cómodo, tranquilo y apacible, ya que es la conexión más directa que tienen las madres con los niños. Después se debe hacer por el promedio de 30 a 40 minutos cada alimentada del mismo seno, o sea, intercalar el seno, las mamas en cada alimentada para evitar mastitis y que se acumule la leche en estas áreas, ya que es una enfermedad muy dolorosa. Hola, los invitamos entonces a todas las mamás que participaron en la jornada para que apliquen estos signos de alarma, para que cuiden mejor a sus bebés y para que estos bebés crezcan sanos y fuertes y no se nos enfermen en ningún momento.
Hoy estamos en la institución Santo Tomás de Aquino. Estamos con una de las intervenciones que realizamos en salud pública, que son intervenciones con adolescentes sobre prevención del embarazo en esta población. Hemos estado hasta el momento en 4 colegios del municipio, hemos atendido en estas intervenciones aproximadamente unos 400 niños, unos 400 adolescentes. La temática, como ya lo dije, es prevención del embarazo en adolescentes, haciendo conciencia en los muchachos de lo que puede llegar a suceder cuando tenemos un embarazo a estas edades y las consecuencias que pueden llegar a tener. Esto hace parte del plan de intervenciones colectivas de salud pública, de parte del municipio y en colaboración con el hospital La Candelaria. Me parece muy buenas estas actividades que está haciendo el hospital, ya que nos enseña cómo prevenir embarazos y también nos explica sobre los beneficios y perjuicios que tienen para nosotros los jóvenes. Seguimos aquí en su programa Punto de Análisis. Les recuerdo que estamos hablando de algunos temas de salud pública, que la enfermera Tatiana y la doctora Luisa nos están entonces ayudando y dándonos como unas pautas para que entendamos y seamos conscientes entonces de nuestra vida. Quiero entonces preguntarles si aquí en el municipio de Guarne existen de pronto índices o alguna base de datos de personas que posiblemente están o pueden estar infectadas de SIDA o VIH. Listo, como lo decía la doctora ahora, cuando una persona está infectada con el virus, pues hay tratamiento más no curación, ¿cierto? En el municipio tenemos seguimiento de casos de VIH y SIDA que han sido tratados, que están siendo tratados, que siguen con sus controles periódicos, ¿cierto? Pero son personas que han sido muy conscientes y que se hacen conscientes de lo que viven, entonces son personas que protegen su vida y también protegen la vida de los demás cuando tienen acercamientos sexuales. En ese momento que estamos hablando entonces de que en el municipio de Guarne hay entonces personas con SIDA, con VIH, ¿cuál sería como esa recomendación que usted le diría como a las personas, como que es algo que es verdad, es algo que no se ve solamente en la televisión y que no dice que es algo por allá que nunca nos va a tocar, que controlemos, que analicemos que... El VIH, pues ya hemos dicho, ¿cierto?, que baja las defensas y puede traer muchas consecuencias a nuestras vidas. Entonces, lo ideal es que nosotros empecemos a hacer una programación personal, cada ser humano, ¿cierto?, que haga una programación de pensar antes de tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales pues siempre van a ser un riesgo para el contagio con esta clase de virus. Entonces es primero pensarme qué es lo que quiero, qué es lo que yo deseo para mi vida, para la vida de con quienes estoy, ¿cierto? Y si yo me pienso y pienso en mi futuro, pues voy a pensar en que no quiero una enfermedad, ¿cierto? Entonces de esa forma yo me voy a proteger cada vez que vaya a tener una relación sexual. Entonces esa es la idea, que cada vez que se tenga una relación sexual seamos capaces de pensar un poquito más y de permitir que nuestras neuronas actúen y que nuestras hormonas no sean tan las protagonistas del momento, ¿cierto? El municipio adelanta proyectos y ahí tenemos dentro del municipio en el plan de intervenciones colectivas varios programas. Entonces tenemos el programa de asesoría amigable. Con asesoría amigable atendemos jóvenes y adolescentes entre los 10 y 24 años. En estas asesorías lo que hacemos es mostrarles a los jóvenes y adolescentes cuáles son las enfermedades a las que nos estamos exponiendo, sí, cómo nos podemos cuidar para cuando vamos a tener relaciones sexuales, si ya las estamos teniendo, entonces de qué forma vamos a planificar para no tener un embarazo no deseado. Y hay 3 formas de este consultorio. Entonces, una de las formas es el consultorio institucional, que es todos los jueves de 8 a 12 y de 1 a 5, atendido por enfermería y psicología. Como te dije anteriormente, es para jóvenes y adolescentes entre 10 y 24 años. Otro de la forma de consultorio que tenemos es el consultorio viajero. Vamos a las instituciones educativas del municipio y ahí también damos asesoría sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre protección, sobre planificación familiar, y además de parte de psicología también se enrutan en temas que tienen que ver con la salud mental. El otro de los espacios que tenemos es un espacio en Facebook, en un perfil que se llama Asesoría Amigable,
por ahí todos los jóvenes y adolescentes nos pueden preguntar absolutamente todo lo que deseen, va a ser siempre las respuestas dadas por profesionales de la salud. Entonces van a tener la posibilidad de preguntarle a un profesional y además de tener el derecho reservado de que lo que se diga allí pues se va a quedar solo para el profesional y para la persona que esté preguntando. Bueno, Luisa, quiero que le expliquemos a las personas un poco de cuáles son las consecuencias de una persona contagiada, cómo es el cambio y cómo es la transformación de vida que una persona tiene cuando le dicen que es positivo en SIDA. Pues tenemos que tener claro que ninguna enfermedad pues es vergonzosa, ¿cierto? Claro. Igual pues ya hemos visto pues que las personas con VIH o cualquier tipo de enfermedad crónica deben estar incluidas en la sociedad, no hay por qué pues rechazarlas o negarles trabajo o que esas personas pues como que digan como no, yo no soy autosuficiente y tengan como lástima de ellos mismos, ¿cierto? Igual son personas que necesitan una medicación continua, una medicación pues para toda la vida, ¿cierto? Para tener una calidad de vida que les permita pues estar presente pues en sus procesos normales pues del proyecto de vida de cada cual, ¿cierto? Entonces son personas que se les debe garantizar un seguimiento a nivel pues de una institución de salud, en este caso pues el hospital o a donde pues consulten con regularidad y se les garantice pues entonces pues como un proceso que sea multidisciplinario, ya sea pues con psicóloga, médico, especialista, que les garantice la medicación, porque es la medicación la que nos va no a curar, sino que les va a prevenir las recaídas. ¿Y qué son las recaídas? Las infecciones a repetición, para que esa persona tenga una buena calidad de vida y no se sienta pues como vulnerada, ¿cierto? Entonces tenemos claro que en este momento el SIDA y el VIH no tienen cura, pero que si tienen entonces un acompañamiento médico apto, van a tener entonces un mayor porcentaje de vida. Claro, esto es como si habláramos de un hipertenso, ¿cierto? La hipertensión ya no tiene cura y vas a ser un enfermo crónico. Sí. Entonces el VIH-Sida es igual, ¿cierto? Entonces se van a dar medicamentos para que se tenga más estabilidad, ¿cierto? Y como dice la doctora, para que se prevenga que no hayan otras infecciones, que eso es lo que puede llegar a empeorar el cuadro, ¿cierto? Las infecciones a repetición, eso es lo que puede llegar de pronto a manifestar realmente problemas reales de salud en estas personas con el virus, pero se maneja igual que cualquier paciente crónico, cualquier paciente con diabetes mellitus, con hipertensión, con dislipidemia, ¿cierto? Que son pacientes crónicos, entonces se maneja completamente igual con sus citas periódicas con el médico, con sus tratamientos médicos, pero la calidad de vida puede ser muy buena siempre y cuando estén adheridos al tratamiento. Una pregunta, si yo hoy estoy contagiado de SIDA, un ejemplo, ¿cuántas personas atrás en mi vida sexual tengo que recurrir a preguntarles para saber quién fue el que me contagió? Pues realmente ir a preguntar sería tedioso, ¿cierto? Sí. Porque una persona, cuando tú estás buscando culpables, pues nadie te va a decir, claro, yo soy el que tengo el VIH y fui quien contagié a otra persona, ¿cierto? Y además la cadena sexual sería tan amplia que no sabríamos hasta dónde llegar realmente. Entonces cuando hay un caso, ese caso pues es el que se toma, obviamente se indaga sobre las últimas parejas sexuales y si esas parejas sexuales se quieren realizar el examen, pues se le hace, ¿cierto? Si no, pues es una decisión propia, personal, eso sí, pues se le informa qué es lo que puede llegar a pasar, el problema que puede indicar para la sociedad, pero no podríamos irnos como hacia atrás, no, sería con las últimas parejas que esa misma persona tuvo, porque si nos vamos hacia atrás, pues sería entonces la pareja de la pareja, entonces nunca terminaríamos realmente. Bueno, entonces en ese momento hablemos, una mujer está en embarazo y esta mujer tiene VIH-Sida, ¿los porcentajes de que el bebé que ella va a tener tenga SIDA son altos o se pueden reducir? Son altos, ¿cierto? Pero cuando se toman retrovirales, los medicamentos que se toman para ayudar a que las defensas estén como un poquito más
más alerta y no permitan que hayan otras enfermedades, pues entonces el niño puede nacer completamente normal, ese bebé puede nacer normal, aunque pues ya el ciclo del bebé pues cambiaría muchísimo. Y ahora que estamos hablando del mes de la lactancia materna en ese bebé tendría que ser restringida, porque ahí va a tener contacto todo el tiempo con fluido, ¿cierto? Con el fluido de la leche, y no sabemos si ese pezón se puede agrietar, entonces por ahí tener hasta contacto con la sangre de la mamá, entonces es posible que de esa forma también se contagie. Entonces para una mamá que está positiva y tiene un bebé, pues sería de seguimiento mucho mayor, ¿cierto? Y lamentablemente tendríamos que quitarle ese momento tan bonito de la lactancia materna a ese bebé. Entonces una persona, una mujer que tenga SIDA no puede tener una actividad lactante con su hijo porque los índices van a ser mayores. Exacto, la idea es que no haya lactancia materna. La idea es esa porque no sabemos en qué momento se puede de pronto lacerar el pezón de la mamá, y tampoco sabemos en qué momento al niño le puede dar una llaguita por donde pueda haber contacto con sangre entre los dos. Bueno, entonces ya que estamos hablando de lactancia materna, contémosle a todos los televidentes qué es lactancia materna. Listo, la lactancia materna es el proceso que se lleva después de que ya un bebé nace, ¿cierto? Entonces el bebé nace y el primer alimento que tiene el bebé es el alimento que le da la mamá, la lechita de la mamá, ¿cierto? Es muy importante que los bebés sean lactados exclusivamente, porque la leche de la mamá les va a aportar nutrientes, les va a aportar todo lo que los bebés necesitan, además les va a ayudar al sistema inmunológico, entonces va a aumentar esas defensas de las que hemos hablado durante todo este tiempo, va a aumentar las defensas para que ese niño no tenga otras enfermedades. ¿Hasta qué edad es necesario o es recomendable, ustedes que trabajan en el ámbito de la salud, que una madre entonces lacte a su hijo? Se habla de un periodo de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Ya después de los 6 meses ya se le puede introducir al bebé pues otros alimentos, ya se habla de una lactancia materna complementaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se estaría dando la leche materna, se le puede dar ya leche pues de tarro al bebé y sopitas, pues y alimentos pues que el niño tolere, ¿cierto? Ya de los 6 meses en adelante, ya pues es como decisión de cada mamá, ¿cierto? Se habla de niños que hasta los 2 años reciben la lactancia, ¿cierto? Eso ya es decisión pues como de cada mamá. Pero si ya un niño pasado los 6 meses lo siguen lactando maternamente, no sé, hay muchos mitos que, por así decirlo, yo he escuchado que muchas madres dicen, no, mi hijo le di leche hasta que tenía 2 años y por eso es tan sano, o no, pues no sé. Los primeros 6 meses de vida lo que vamos a hacer es aumentar las defensas, ¿cierto? Aumentar el sistema inmunitario. Sí. Entonces en esos 6 primeros meses de vida son los más importantes para prevenir las enfermedades recurrentes en la infancia, que son las gripas y las diarreas específicamente, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a hablar a futuro de una persona, entonces vamos a prevenir problemas gástricos y problemas respiratorios básicamente con la lactancia materna, además de prevenir muchas otras enfermedades, pero esas son las dos, como los 2 campos de enfermedades más importantes que vamos a prevenir con la lactancia materna. Después de los 6 meses, como ya se le empieza a dar alimentación complementaria, se le empieza a dar papillitas y fruticas y lo que el bebé vaya tolerando, pues ya la lactancia materna ya no está actuando tanto en el sistema inmunitario, sino que lo que le está dando es un poquito más de la parte del líquido para que no se deshidrate el niño. Eso es básicamente lo que ya inicia a hacer después de los 6 meses. Pero debe ser aproximadamente sí hasta los 2 años, pues hay mamás que por el trabajo y por muchas otras cosas lo dejan antes, ¿cierto? O por vanidad, pero realmente eso... Es otra cosa que quiero oír, por vanidad. Hay madres que dicen que si le dan mucha leche a los hijos, de pronto se van a descalcificar, de pronto ellos van a tener entonces las defensas bajitas, pues como que el niño va como a cogerle todos los nutrientes y todo lo de ellos, y entonces ellos van a ser inmunes ante las enfermedades. ¿Eso es verdad? Realmente no. Porque la mamá se prepara durante todo el tiempo de la gestación para eso, se prepara para dar leche, ¿cierto? Y hasta las mamás que a veces son un poquito mal alimentadas, pues no diríamos que la lactancia la va a descalcificar, no, la va a descalcificar es el que no coma bien, ¿cierto?
pero realmente no. Lo que sí se escucha mucho es que no les dan seno materno porque se les caen los senos, por miles de cosas, pero no saben que cuando están lactando al bebé van a ayudar a que todos esos acúmulos de grasa que tienen en el cuerpo se vayan saliendo. Entonces es hasta de cierta forma beneficioso hasta para la mamá, porque entonces les va a ayudar a que esos acúmulos de grasa en el abdomen que tanto le molestan a las mujeres salgan con mayor facilidad, ¿cierto? Porque la leche va cogiendo como las reservas de grasa para convertirse también en leche. Entonces desde ese punto sería muy beneficioso que una mamá esté lactando un bebé. Bueno, constantemente en todo el programa hemos hablado del mes de la lactancia materna. Quiero entonces que le contemos a los televidentes qué se está haciendo por parte del municipio aquí, entonces con ellos, qué actividades, qué se piensa desarrollar y por qué es el mes entonces de la lactancia materna en el mundo. En el municipio se está adelantando la semana de la lactancia materna. Es una semana que se está realizando con diferentes entes del municipio. Entonces aquí hay educadores de primera infancia, está la Secretaría de Protección, el hospital y muchos otros entes territoriales pues que se han unido a esta semana. Esta semana se está celebrando del 23 al 29 de agosto. El sábado 23 se realiza un carrusel de la lactancia en el parque, donde hay concursos, donde se les enseña están los beneficios de la lactancia materna, las técnicas, cómo se hace el banco de leche para las mamás que trabajan y que deben de dejar sus bebés después de los 3 meses. Y durante toda la semana hay eventos donde se da educación sobre la lactancia materna. Tatiana, Luisa y todos los clientes, los quiero invitar a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos aquí a Punto de Análisis. Estás viendo Cable Plus Televisión. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Imaginemos una persona. Imaginemos que tiene un gato, pero en realidad siempre quiso tener un perro. Tiene sobre una mesita una foto con sus papás que le tomó una prima un día que hubo un asado hace muchos años. La herencia que le dejó su mamá, su amor por las plantas. A sus amigos les heredó el gusto por cualquier música, aunque no cualquier libro. Imaginemos que le cuesta trabajo levantarse temprano, madrugar. Apaga varias veces el despertador, por eso a veces se le hace tarde. Su closet es un desastre. Tiene un corcho con fotos de toda su vida, amigos, amigas, parejas, amores perdidos, encontrados. También una que otra medalla, trofeo, diploma. Cocinar, eso sí, nunca fue una de sus virtudes. Le encantaría ser su propio jefe y no descarta la idea de tener un hijo o una hija. Ahora imaginémonos que esta persona es LGBT o heterosexual. Cable Plus Televisión te invita a regalar sonrisas, a decir siempre por favor y gracias, a vivir apasionadamente, a explorar y aprender cada día, a saber reconocer cuando nos equivocamos, a querer y a disfrutar lo que haces. Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
para terminar entonces esos temas de salud pública que son tan relevantes para toda la comunidad y que entonces vemos que no es algo que esté por allá lejos, sino algo que tenemos latente, entonces que todos tenemos que estar pendientes de con quién nos acostamos, que es lo que estamos diciendo, para evitar una transmisión sexual como el SIDA y el virus del VIH. Quiero entonces que ustedes les hagan una invitación a toda la comunidad, que le digan que se acerquen, que participen y que vayan entonces al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria para que entonces los orienten y estén informados constantemente de todo lo que les puede pasar en el tema de la salud. Bueno, entonces como decías pues tú, pues la salud pública, es de todos, así como nosotros pues estudiamos y queremos pues que la comunidad esté saludable, no depende de nosotros, depende pues de las personas que consulten, ¿cierto? Porque nosotros pues no podemos sacarlos de sus casas, no podemos pues como obligarlos a consultar, ¿cierto? Entonces pues en el hospital pues hay varios programas que acogen grupos de edades, de todas las edades, pues que garantizan no pues como solamente a los enfermos, sino también pues a las personas sanas, ¿cierto? Como decía ahorita Tatiana, pues hay métodos de planificación, hay orientación psicológica, entonces pues como para que todos como que vean en el hospital un lugar donde se puede pues como acercar y responder sus preguntas y pueden consultar pues con libertad. Bueno, la otra cosa importante es recordar que el municipio está invirtiendo una buena cantidad de dinero para que los jóvenes y adolescentes se acerquen, ¿cierto? Entonces, la estrategia de consultorio amigable es completamente gratuita, no hay que pagar ninguna clase de copago, no hay que pagar nada, entonces es un espacio que ya está pago por cada uno de los que quieran asistir, ¿cierto? Y en esas consultas se les va a dar asesoría sobre todo lo que deseen en planificación, salud sexual y reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, métodos, y si es necesario la remisión pronta a un médico para realizarse exámenes de laboratorio, una prueba de embarazo rápida, se hace inmediato. Se hace inmediato porque tenemos la forma de vincular a los otros programas para que esto se realice. Y como lo dice la doctora, la salud pública es de todos, entonces ser muy conscientes de que este proceso de las enfermedades de transmisión sexual es de todos, ¿cierto? Es nuevamente lo repito, de pensarme y poder pensar también en el otro. Entonces la invitación está abierta para que se acerquen a consultorio amigable. Si no quieren ir hasta el hospital pueden por medio de Facebook, perfil asesoría amigable, preguntar lo que deseen, porque pues sabemos que muchas personas quisieran más bien no tener el contacto físico con un profesional, porque el profesional de la salud a veces causa temor a los usuarios. Entonces el estar frente a una página que ahora es tan fácil para los jóvenes y adolescentes, pues entonces por ahí no hay ningún problema en preguntar lo que deseen y por ahí podemos darles la asesoría y decirles a dónde deben de acercarse para que no se pierdan pues en el proceso de atención. Les quiero agradecer entonces por haber participado aquí en el programa Punto de Análisis, por haber expuesto entonces este tema tan importante para todos. A todos nuestros televidentes, a Cable Plus, les agradezco por la compañía. Les recuerdo que el próximo lunes tenemos aquí un nuevo tema público y así un nuevo punto de análisis. Los espero.